Estamos con el mostrador en la clave, Federico Joanón y Hernán Leighton. Bueno, oye, volvió a acrecentarse otra posibilidad de acusación constitucional, esta vez con Víctor Pérez. Hubo en el Parlamento mucha vocalización respecto de la posibilidad de que Pérez era probablemente más merecedor de una acusación constitucional que el propio Mañalich. O sea, sí, hace rato se viene fraguando y... Ahora, pero dime una cosa, ¿esto es algo que tiene algún grado, un piso, o eventualmente va a terminar en otra presentación frustrada, digamos, porque no se contaron los votos? Eso nunca lo vamos a saber, y hemos tenido varios ejemplos donde el resultado es el que tú señalas. Ahora, hasta hace una semana atrás, la contabilización de votos daba cuenta de que, bueno, por lo menos en comisión se espera que pase a sala, porque la mayoría es opositora, y ya están desplegados los equipos de interior y también del oficialismo para empezar a tiriquinear los votos que se bajen de parte del oficialismo. Pero hasta hace una semana atrás esta acusación por lo menos parecía tener piso. Desde la oposición, desde el oficialismo entienden que luego de la jornada del día de ayer, aquellas son las lecturas interpretativas de cada sector, se abrió un espacio para evitar que ésta prospere. La lectura de ellos es que acá el ministro Pérez, en conjunto con el trabajo de Carabineros, dio otra solución, dio cuenta de que había escuchado, de que el actuar de Carabineros fue diferente, independiente de los efectos. Estoy hablando de las interpretaciones que se hacen de uno u otro sector, y por el contrario, del oficialismo creen que con los eventos que sucedieron este 18, se debería reforzar la idea de cómo el ministro Pérez no está haciendo caso a las amenazas, por lo menos opositoras, de esta acusación constitucional que acusa, entre otras, de no aplicar la ley de igual forma, y acá le ponen el caso del paro de camioneros, sus pronunciamientos de defensa irrestrictos a Carabineros, independientes de los hechos cometidos por los propios Carabineros, como fue la caída de este joven, el empujón a este joven en el puente de Pionono en Bellavista hace 2 semanas atrás, y otros hechos que, como el infiltrado en Los Hermida, donde no existe la condena de parte del Ministerio del Interior. Por ende, la lectura que se hace de la oposición es que habría fondo para que esta prospere, pero lo otro ya es elucubrar, es esperar a ver cómo el clima de presión social va a favor o en contra, para dónde se mueve el viento, es la forma en cómo vamos a poder encontrar si es que tiene piso o no. Lo vimos con el 10%, fue casi la presión social la que obligó a varios a no atreverse, por más allá que tuviera la convicción de que era una mala solución, no tener cómo decirle a sus electores que iban a votar en contra, así que tuvieron que votar a favor. Pasó en varios. En el oficialismo, recordemos, fueron 11 los descolgados. Entonces tiene que ver cómo sopla el viento en los momentos que haya que votar, principalmente. Así lo hemos visto en las últimas acusaciones. Sí, es interesante también, y creo que es una comunicación distinta. Lo dijo Carla Rubilar en Tolerancia Cero, lo repitió incluso el propio presidente ayer, el que distinguió y distinguieron ellos muy claramente, a mi modo de ver, no como se hacía antes, donde se concentraba el asunto básicamente en la destrucción, en los ejercicios de violencia, y se obviaba básicamente todas las otras manifestaciones. Creo que fue acertado por parte del gobierno el reducir el ámbito de la violencia a situaciones muy específicas y no sobredimensionarlas al estilo de cómo se hacía de alguna manera antes. Y creo que con todo lo brutal que pasó, el presidente tiene razón cuando dijo que esto fue situaciones de unos pocos, a los que llamó delincuentes, unos pocos, dentro de un contexto bastante distinto. El que ahí, creo yo, generó una nota, y yo lo entiendo porque es su territorio, que es el ministro de Salud, París, que de alguna manera se anticipó a la posibilidad de que haya contagio por haberse convocado a las marchas. Ahora, ahí hay un problema también de contradicción básica, creo yo, porque cuando tú has abierto el metro como lo has abierto, ya has abierto los restaurantes, ya has dicho de que estas cosas acá,
y yo he visto, pero en la comuna donde yo vivo, aquí en Providencia, cuando me traslado a CNN, una cantidad de gente, todo lleno, sin necesidad de que eso se llame una manifestación política o una manifestación ciudadana. ¿Cómo se distingue eventualmente qué provoca contagio y qué no? Por supuesto, Fernando, que hay una contradicción. Entonces, la intervención de París viene a ser confusa, ¿no? A echarle pelo a la sopa, pero porque además se está metiendo en un tema de orden público que no le compete, que no le pese, que no sabe. Entonces yo no le doy mayor importancia a ese tipo de comentarios porque además son incoherentes, no tienen una línea matriz de coherencia. Pero volviendo a Pérez, lo que pasa es que, bueno, son cosas distintas. La acusación constitucional puede prosperar o no dependiendo de 1000 factores, como explicaba Hernán. Noticia en desarrollo. Lo que pasa con Carabineros es que, como se mandan solo, en términos generales y particulares, y le hacen caso a la autoridad pública cuando quieren, el punto de si estuvieron mejor o peor en su intervención en un determinado día, en el aniversario, por ejemplo, del 18, el fin de semana pasada, o estuvieron regulares, o hicieron buenos procedimientos, malos procedimientos, depende también de tantos factores porque están completamente descontrolados, ya lo hemos hablado, hace falta intervenir cada enero, hacerles profundas reformas para que tengan protocolos confiables, para que si estuvieron bien un día, no tengamos que festejarle que hayan estado bien un día, es que tiene que ser lo normal, Carabineros es una policía que está armada, que tiene que tener procedimientos y protocolos estrictos y cumplirlos. No es así echémosle un poquito al dedo, levantémoslo para ver para dónde viene el viento, ¿no? O es si no, mira, se amanecieron de buena onda hoy día, el general, justo nombraron a un general que era más razonable que otro, o justo ese día le quisieron hacer caso al Ministerio del Interior y no mandarse solo, dependiendo de variables que no debieran estar sobre la mesa. Carabineros deberá ser más profesional. Necesitamos esta República de Chile una policía profesional y Carabineros no lo es hoy día. Entonces cuando está bien como que dan ganas de aplaudir, oye, menos mal, hoy día estuviste bien. Es que no, eso no está bien. Tienen que actuar de acuerdo a procedimientos regulares, normados, siempre. Lo anormal debiera ser y lo que uno debería poner el foco es cuando lo hacen mal, cuando no cumplieron, y aplicar el máximo de rigor para que exigirle que cumplan. Pero no, yo me niego a caer en eso de, oye, hoy día sí lo hicieron mejor, hoy día es que no es así, eso es dar vuelta a la pelota. Eso está mal como perspectiva. Carabineros tienen que estar de acuerdo al procedimiento. Yo me quedo en ese sentido con lo que planteó la ministra Carla Rubilar el domingo, que fue bien directa al decir de que, y mencionó la palabra refundación, y ella separó explícitamente el cuerpo de fuerza pública, de seguridad pública callejera de carabineros, de los otros carabineros que hacen todo tipo de trámite y todo tipo de situación que no tiene que ver directamente con fuerza pública en estas situaciones. Y dijo, a esa fuerza pública hay que refundar. Usó la palabra refundación. Y me encantaría saber qué tanto eso representa la discusión que se está materializando al interior del Palacio Hernán, porque la forma en que tú vas probablemente como ciudadano a presenciar si es que esa es en la sintonía actual, va a ser porque se va a agilizar probablemente la estructura de reforma de Carabineros que está ahí bamboleando, que a veces se activa, otras veces se desactiva, y que no
no se ve una voluntad política muy potente ahí. Sí, lo que sí, lo que señaló Carla Rubilar en entrevista, en la conversación con Tolerancia Cero, también lo han repetido el subsecretario de Interior Francisco Gali, lo ha señalado el ministro Víctor Pérez y también otra serie de jefes de cartera que tiene que ver con hacer esta separación, explicar la estrategia, ya se ha desplegado por todos lados, de los anillos de contención, de no ponerse al medio, de esta manera ahora salir con esta arremetida comunicacional de que para que vean que no son los carabineros los que provocan, sino que al no estar carabineros igual hay violentistas, y después hacer la última separación de que son tal equipo en específico los que van a cuidar el orden público y no todos los carabineros. Ahora, si me preguntan, no tengo claridad respecto de si este concepto de refundar será tan así, aunque sea en este espacio específico. Yo por lo menos no lo había escuchado en otras voces, y por lo menos cuando se estaba en esta discusión de si hay que reformar o refundar a Carabineros o modernizar, la palabra refundar era resistida por el oficialismo y también por Palacio. Ahora, si se pone el foco en un espacio específico de Carabineros, puede tener mayor viabilidad y con esto dar respuesta quizás a una necesidad que está por lo menos en el debate público, pero no te podría ayudar una respuesta definitiva de si refundar este espacio pequeño es tan así o la ministra Rubilar entregó su propio parecer. Sí. Bueno, sigamos con otros temas que yo creo que pueden ser también interesantes. ¿Cómo están viendo ustedes los toques finales para lo que va a suceder este domingo? De hecho, va a ser una cosa tremendamente inédita, porque tú generar un proceso electoral en medio de una pandemia con cuidados de distancia física, probablemente va a generar situaciones no sé, de largas colas separadas por una serie de cosas. Esto de que tú tengas que llevar tu lápiz, que tú tengas una serie de cosas, parecen menores, si tú quieres, pero de alguna manera se altera la forma clásica en que se votaba, y yo tengo la impresión que eso ha sido tremendamente rápido y rápidamente asumido por la ciudadanía. Lo que falta por saber es qué volumen de gente va a ir. A ver, hagamos una suerte de rifa, de predicción. Es que esa es la gran pregunta. Sí, pues bueno, pero... Esa es la gran pregunta que nadie tiene resuelto y en la que se discutió mucho hace tiempo atrás. Recordemos, hay sectores que señalaban que mientras menos gente, menos... ¿cuál es la palabra? Menos válido, no sé si la palabra era válido exactamente, pero iba a tener mayor o menor validez el plebiscito, y después del gobierno se hablaba de que lo que ellos esperaban, que fuese por lo menos en la base la votación presidencial de segunda vuelta, donde se eligió por segunda vez el presidente Sebastián Piñera, pero están todas estas condiciones de pandemia de por medio. Es súper difícil. Yo por lo menos no conozco pronósticos muy certeros, y algunos apuestan, hay encuestas como la de Tú Influyes, que señalan que esta va a ser la votación más grande desde el plebiscito del 88. Como hay otros que creen que solo el tema de la pandemia de por sí va a reducir en un alto número la participación. Es difícil, es muy difícil, porque estamos ante un hecho totalmente inédito desde todas sus perspectivas, desde lo que se va a votar, en el escenario que se va a votar, en el contexto que se va a votar y en el ambiente que se va a votar. Son muchas las variables. Sí. Son muchas las variables y son muchos los que están tratando de sabotear el evento. Incluso a través de forma bien pedestre, bien vasca, pero bueno, pueden ser, ojalá que no, pero pueden ser hasta efectivas. Por ejemplo, circulan por las redes sociales un montón de instructivos para ir a votar que son mentirosos y que son, que complejizan el evento del voto, la ir a votar y el cómo votar, lo complejizan como para que la gente diga, no, qué tontera, a lo mejor no voy. La otra vez leí unos que estaban circulando como muy oficiales, simulando ser ley, que no lo eran, diciendo que no solo hay que ir con lápiz azul, sino que tiene que ser big,
imagínate, entonces, ¿por qué vi? Pero bueno, así. Y segundo, oye, tienen que ser mascarillas, pero de las desechables. Si usted no va con una desechable, no va a poder votar. Y así, un montón de cuestiones. Oye, y una minuta que uno la lee y da rabia. Y dice, ¿qué voy a votar si estos tontos, oye, ponen tantos requisitos? Y esos son puros fake news, son falsedades que alguien tira a correr para que la gente no vaya a votar. Y mira, la otra fue más paradójica. En los rechazos, que ya el rechazo, las campañas de rechazo no han tenido ningún límite ético. Y sí, la otra vi una que decía rechazo a la Constitución de Piñera. ¿Qué es Constitución de Piñera? No hay ninguna Constitución de Piñera. Al final, como la gente le tiene tanta mala al presidente Piñera y no tiene prácticamente aprobación, esperando que la lógica en la cabeza de gente desinformada. Pero eso lo viste ¿dónde? Lo vi circulando por redes sociales y lo vi incluso, bueno. Lo vi incluso en La Tercera como parte de un eslogan que se publicó del rechazo. Entonces, rechazo a la Constitución de Piñera. Entonces, claro, si yo tengo tanta mala al presidente, como pasa con mucha gente, voy a votar rechazo, sin la Constitución de Piñera, sin reflexionar más. Está lleno de ese tipo de triquiñuelas y cuestiones falsas para que la gente no vaya a votar. O si iba a ir a votar, no vaya a votar. Entonces es un enigma que va a pasar. O que vote, claro, o que vote rechazo, digamos. Exacto. Dale, Hernán. No, lo que quiero decir es que desde los propios diputados de Renovación Nacional que están por el apruebo, acusaron un efecto desincentivador de parte de la campaña del rechazo de sus propios correligionarios, porque ellos dicen que este discurso de que el plebiscito es un invento de los políticos y este enredo de que por un lado te salen diciendo de que la ciudadanía está engañada porque se creían que iban a ser los ciudadanos lo que le iban a escribir, se equivocaron, van a ser los políticos, y después en la campaña televisada... Está lleno de esas cosas, ¿sí? Claro, en la campaña televisada te dicen que es mejor la mixta porque vas a tener políticos profesionales. Bueno, los propios diputados de RN, luego de una gira que hicieron por el sur, si no me equivoco, acusaron que en la conversación con los diferentes adherentes del partido, un efecto desincentivador que ha pegado este discurso de que esto es un invento de los políticos y que no tiene que ver con una respuesta institucional a un estallido social. Es parte también de lo que cada campaña tendrá su propio objetivo, pero también hay mínimos consecuentes, mínimos coherentes que uno espera por lo menos de la clase política, que por lo menos en este sentido no se ha visto, se percibe más como un engaño que como una bajada comunicacional contundente que te busque convencer de estar de un lado o de otro. Sí, bueno, yo tengo la impresión que en situaciones donde son, yo te diría, respuestas binarias lo que se está buscando, digamos, apruebo o rechazo, donde tú te juegas, o hay mucha gente que cree que se juega el todo por el todo en esa respuesta, van a ver, por cierto, y más aún teniendo la existencia de redes sociales disponibles, va a haber mucha basura, mucho ruido en torno a esto. Y creo que desde ese punto de vista, para serte franco, la ciudadanía es bastante más, yo te diría, racional y más... y menos gil, si tú querís. Entiende la diferencia entre aprobar y rechazar, entiende la diferencia entre una convención mixta y una convención constitucional. Yo creo que sabe que esto es un voto que tiene un valor importante en términos de la construcción de identidad nacional y lo que significa articular los poderes del Estado. Y creo que desde ese punto de vista, a veces montones, de alguna manera, minimizamos la capacidad que tiene la gente de poder tomar una decisión en términos relativamente racionales. Todavía hay mucha gente que infantiliza a la ciudadanía, a la gente, al pueblo,
habla de ellos como si fueran niños chicos, o como que necesitaran siempre de un estímulo para poder ir a buscar el dulce que el tío está llevando de aquí para allá y hay que seguirlo, como el flautista de Hamelin. Y yo tengo la impresión de que nos vamos a llevar un montón de sorpresas en ese sentido y que la gente está tremendamente consciente de lo que está en juego este próximo domingo y de cuál va a ser su decisión probablemente si es que tiene ganas de ir a votar. Yo estoy de acuerdo. Millones de personas, pues, Fernando, millones de personas tienen el tema claro y van a ir a votar. Lo que no, todo esto surgió a propósito de tu pregunta, ¿cuántas? Es decir, es obvio que muchos millones de personas lo tienen claro y tienen formación cívica en esto y no los van a engañar y no los van a desincentivar aunque les mientan. Pero el punto es que sí hay muchas campañas mentirosas y que tienden a desincentivar el voto. Entonces el punto es ¿en cuánto van a lograr penetrar esas campañas mentirosas? ¿A cuánto van a lograr confundir esas campañas mentirosas? Y esa es la duda. Sí, yo creo que es que yo coincido con Fernando en que la ciudadanía está por sobre este intento pequiñuelesco, por decirlo de alguna manera, de buscar confundir, otros desincentivar, otros inventar, de un lado y otro se puede decir. El tema es que acá se cruza un factor que es nuevo para nosotros y que en el mundo ha tenido efectos que van en contra de la lógica absoluta de la historia de la votación y que tienen que ver con las fake news y tienen que ver con las redes sociales, formas de penetrar en las personas que pasan por cualquier tipo de barrera controlable, como antes eran los medios de comunicación, eran las bajadas comunicaciones del oficialismo o la oposición. Ahora, como decía Federico, yo no he visto eso que dice la Constitución de Piñera, pero deben haber como eso 800.000. El tema es que eso ya es incontrolable y vamos a vivir un tipo de elección con este factor entre medio donde en otros países donde ya han tenido esta experiencia, por lo menos las encuestas, las encuestas principalmente no han estado en línea con lo que finalmente termina pasando, y los grandes ejemplos de esto son el Brexit, son Bolsonaro y son una serie más de instancias electorales, y eso yo creo que tiene muy preocupado a la gente, porque ahí vamos a ver después me imagino que varios severos análisis cuánto es el factor penetrador que tiene esta nueva instancia llamada fake news en una fase electoral y que está corriendo hace mucho tiempo. Mira tú, es otra condición, otro país y todo lo demás, pero mira tú lo que pasó en Bolivia. Primera vuelta, nadie lo esperaba. Claro, la primera vuelta era una cosa bastante inesperada, las encuestas no te señalaban eso. Después de todo el movimiento que hizo en términos personales el secretario general de la OEA de terminar con el gobierno de Evo Morales y lo que con una presidenta alternativa, interina, en fin, y tú ves que gana sin necesidad de pasar a segunda vuelta el ex ministro de Economía de Evo Morales, Luis Arce, con David Choquehuanca de vicepresidente, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Evo Morales. Evo Morales no puede volver a la presidencia, pero su partido sí, volvió, el MAS. En una de esas situaciones que no te digo que se van a replicar en todas partes o que va a pasar algo así en Chile. Lo que estoy diciendo es que a veces se minimiza exageradamente y se infantiliza a la población, como si la población no supiera o no tuviera claro qué cosa más le conviene. Pero es que todos los casos son distintos. En el caso de Bolivia influyeron otros factores, que es completamente distinto a Chile en eso. El MAS es un partido muy organizado, muy estructurado a nivel nacional en toda Bolivia. Entonces, incluso hicieron pocas campañas por redes sociales, se centraron, Bolivia tiene menos penetración de redes sociales, pero igual las tiene, se centraron en la campaña de calle, porque tienen decenas y decenas de miles de militantes, entonces hay una ciudadanía mucho más ideologizada en ese sentido, o más partisana. Chile no. Y de hecho hay un descrédito de los partidos que ya sabemos, enorme. Entonces,
aquí tenemos mucha ciudadanía muy no organizada, muy por su lado, con sus opiniones, algunos más claras que otros, pero muy sola, muy solitaria. Entonces estas campañas pueden penetrar, no lo sabemos, que es la duda. ¿Cuánto van a tener? ¿A cuánto van a engañar? Seguramente no a la mayoría, pero con que engañen un 10%, en elecciones competitivas se puede cambiar el resultado. Aquí seguramente no va a ser tan competitiva, sino que debiera ganar, todo indica la prueba por alguna diferencia importante, pero puede influir en un 10%, por decirte algo, es solo por decir un guarismo, que te haría menos categórica una victoria, que lo que busca el rechazo es hacer menos categórica la victoria del apruebo. Eso es lo que busca el rechazo. No busca ganar a esa altura, busca que no haya gran diferencia, que no haya tan gran diferencia. Entonces cualquier votito que logre que alguien no vaya a votar por confundirla, porque la confundieron, no porque sea tonta la persona, porque la confundieron, porque le llegó algo que parecía ser del oficial, que tenía tantos requisitos que no fue capaz de cumplirlo, y se cabrió y no fue. Y ese votito va a ir muy probablemente a quitarle voto al apruebo y no al rechazo. Entonces, por el perfil de los que votan rechazo, por el tipo de campaña que están haciendo. Por eso aquí es un impredecible, Fernando. Y bueno, de hecho, ningún experto en predicción de encuestas se la ha jugado mucho por cuántos van a ir realmente a votar. Hay algunas elucubraciones, pero es muy difícil, muy difícil. Sí, hay Pepe Out, que es panelista acá los días viernes y que es un experto electoral histórico. Él vaticinó de alguna manera que se puede batir el récord de asistencia a una elección, que creo que es alrededor de 8.200.000, 8.300.000 personas. Parece mucho, ¿eh? Claro, desde que hay votación voluntaria. Claro que debiera batirse, pero punto por cuánto. No, pero es que da lo mismo, si tú lo bates, ya tú ves una situación cualitativamente distinta, digamos. Yo fíjate que encuentro que batir el récord de votación, cuando ahora estamos hablando del plebiscito, estamos hablando del elemento electoral más importante, no sé, quizás en la historia de Chile, porque te puede marcar la historia del país en las próximas décadas, no años, décadas. Yo esperaría que sea un récord de votación, punto. ¿Cuál récord? Sí. Hay un matiz que puede haber 1 o 2 millones de votos adicionales o no, que te puede marcar completamente el resultado. Quizás no cambiar el resultado, pero sí marcar en cuanto a las diferencias entre la prueba y el rechazo. Bueno, vamos a ver, nos queda ya muy poquito tiempo, todavía vamos a estar conversando aquí durante el resto de la semana, y por lo menos todo se ve encauzado a un día de votación extraordinariamente importante, no solamente por lo que dices tú, Federico. Aquí no estamos votando un mandato de 4 años, no estamos escogiendo representantes en el Senado por 6, aquí u 8, aquí tú estás probablemente escogiendo un documento que va a durar décadas, y que va, con todas las enmiendas que eventualmente se le puedan hacer, va a ser la viga maestra y constitución matriz de la identidad nacional en términos de la estructura del Estado. Así es que, mira, es algo que, bueno, le tocó a esta generación y a todas estas generaciones que estamos hoy día en posibilidad de asistir a votar. Oye, y otro que no lo vamos a alcanzar a tocar porque estamos en la hora, pero que así como abre una puerta, que puede ser una tremenda puerta hacia un país mejor.
hay una puerta que se está cerrando, pues se está cerrando un ciclo de la política que hoy día está desprestigiada por la convivencia y connivencia ilegal entre dinero y política, que es el caso simbólico del juicio oral por Soquimich, en el caso Soquimich o SQM, porque así como la Constitución abre el futuro, este es como el símbolo de la política que ya no queremos, ¿no? La política en que vincula dinero y decisiones políticas. Y hoy día, mira qué paradójico, qué emblemático, se está iniciando por fin, después de años, el juicio oral para determinar las responsabilidades y condenas finales en el caso Soquimich. Es decir, al gerente Contese de Soquimich, a Pablo Longueira por cohecho, y así, a varios más, que a mí me parece que igual es bien emblemático y simbólico. Se abre por un lado una puerta y se empieza a cerrar otra, ¿no? Tienes toda la razón. Una era. Va a ser interesante seguir el juicio de muy de cerca. Muchas gracias, Federico. Gracias, Hernán. Cuídense. Que estén bien. Buen día. Chau. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.